Y así graba este Osmo Pocket en un auto. Yo lo fijé la cámara a una base que yo tengo acá, una base magnética, le coloqué algo en la parte de atrás y decidí salir a dar una vuelta. Estuve haciendo un videoblog conjuntamente con donde estaba regresando la Meta Quest 3. Voy a dejarte ese enlace aquí en la descripción por si eres nuevo en el canal para que vaya y veas la razón del por qué yo regresé las gafas virtuales Meta Quest 3. Estabilización de imagen, calidad de imagen en movimiento, pues fíjate, esta Osmo Pocket 3 lo tiene todo, viene con una muy buena estabilización de imagen. Fíjate que yo ahora mismo estoy conduciendo y fíjate cómo este Osmo Pocket 3 mantiene la posición. Ahí activé el seguimiento. Si volteo mi cara, fíjate cómo el seguimiento me sigue, ¿verdad? El auto tracking, mira cómo sigue buscando, ¿verdad? Mi rostro, y de esta manera va a mantener siempre la imagen súper encuadrada en el centro. Fíjate cómo tengo ahí el tracking activado, fíjate, ¿verdad? Cómo se ve. Y aquí hubo un accidente enorme ahí atrás. Coño, lástima que no pude grabarlo, pero hubo un accidente feo ahí. Seguimos, te decía que fíjate cómo el tracking, el seguimiento de rostro está activado, y aunque yo vaya conduciendo en mi auto, esta cámara sigue haciendo su trabajo. Así que esto es parte de la experiencia de uso para que tú veas que tú puedes sacarle mucho provecho a una cámara como esta. Y ¿saben algo? Lo bueno de este video, estoy haciendo en 4K 60 cuadros por segundo, y estoy usando también el micrófono que viene incluido en la versión de creadores. Recuerda que el Osmo Pocket 3 viene una versión estándar y una versión para creadores que trae algunos accesorios extra, y dentro de eso está este micrófono. Y wow, esta cámara me gusta. Ha llenado todas mis expectativas. Ese Osmo Pocket 3 me dejó enamorado, y de hecho he grabado videos con ella para el canal, y no solamente ya probado por mí, no solo te sirve para tú crear videoblogs, sino que también te sirve para tú crear tus videos de YouTube. Ya hay como 2 o 3 videos que yo he usado esta cámara como mi cámara principal para crear videos, y la verdad es que llenó todas mis expectativas. Y fíjate la estabilización de imagen. Yo estoy conduciendo ahora mismo y fíjate que se porta muy bien en cuanto a la estabilización de imagen. Si eres nuevo en el canal, no olvides de regalarme una suscripción. Recuerda que es completamente gratis. Suscríbete y te veo en la próxima experiencia de uso.